Nuevo video para YouTube. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la gente? Para el que no me conoce, soy Ramiro Palma Beltrán, acá desde Miami, un argentino viviendo en Miami. Bueno, este video voy a hablar específicamente sobre el miedo, que la gente suele tener miedo. Simplemente es porque la gente que tiene miedo a algo seguramente es porque nunca lo vivió. O sea, vos le tenés miedo a nadar con tiburones, pero ¿cómo sabés que le tenés miedo si nunca fuiste, te metiste al agua y nadaste con tiburones? ¿Cómo sabés? ¿Lo sabés? No, no lo sabés. ¿Por qué lo pensás? Porque seguramente algún amigo tuyo, alguna amiga tuya, alguien conocido tuyo, alguien de tu entorno te dijo que nadar con tiburones le ibas a tener miedo. Entonces, ¿qué haces vos? Tenerle miedo a andar con tiburones. Pero ¿qué es lo más loco? Que capaz no le vas a tener miedo cuando vos andes con tiburones. Empecé a correr porque casi me pisa. ¿Qué me pasó a mí? Una historia muy divertida que yo tengo, que es, me tiré de paracaídas, nada, con una mina, la cuento en un video anterior. Y yo estaba recagado, yo nunca me había tirado de paracaídas. Justo conozco a esta chica que nos cagamos de risa y un día decidimos tirarnos de paracaídas. Nada, yo al día siguiente me había puesto totalmente re en pedo y literalmente me fui a tirar en paracaídas en pedo, básicamente. Y yo le tenía miedo a tirarme de paracaídas. ¿Por qué? Porque toda la gente me había dicho, no, qué peligro. O habían personas que me decían, la pasé increíble. Pero ese miedo que yo tenía era por la gente que me había dicho que o habían conocido a un pibe que se había muerto de paracaídas, o que alguien se tiró y no le gustó la experiencia. Pero ese miedo que yo tenía era por otras personas, literal. O sea, ese miedo que vos tenés hoy en día es un miedo por la realidad de otra persona, que la otra persona es otra persona, no es igual a vos. Entonces, lo que yo siempre digo en mi Instagram, te lo dejo acá, si me olvido después de... Nada, si me acuerdo de poner el Instagram acá, te lo voy a dejar acá. En mi Instagram siempre digo, lo que tenés que hacer es ejecutar, accionar y pensar sobre tu realidad. ¿Por qué? Porque vos cuando pensás sobre tu realidad estás pensando lo que vos mismo... Vos nadaste con tiburones, entonces vas a pensar si le tenés miedo o no. Y no vas a pensar sobre otra realidad, sobre la realidad de tu amigo, porque es otra persona, como te dije. O sea, tu amigo tiene otros miedos a vos. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, si tenés miedo a algo, hacelo. Si tenés miedo a algo desconocido, hacelo. Enfrentá ese miedo, porque capaz que no le tenés miedo. Porque ese miedo, la mayoría de las veces, es un miedo que tenés acá por una información que alguien te pasó. En la vida todos tenemos miedos, todos tenemos miedos, todos. Pero ¿sabés cuál es la única diferencia entre una persona que acciona y la otra que se queda? Es que una persona acciona con miedo, una persona le tiene miedo a algo y lo hace igual con miedo. Y la otra persona le tiene miedo a algo y no lo hace. ¿Por qué? Porque no se anima a hacerlo, porque le tiene miedo, que es lógico. Pero lamento decirte que así nunca vas a progresar en la puta vida. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque yo también le tenía miedo a irme del país. ¿Y qué pasa? Mirá, ahora estoy acá, en Miami, feliz. Y preguntame... Uy, se me cae el auricular. Y preguntame si ahora le tengo miedo de irme del país. No, no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque lo superé. La única forma de sacarte el miedo es superando ese miedo. Es la única forma, máquina. Es la única forma. El miedo tiene que ser como tu novio, como tu novia, lo que sea. Y si tenés una novia, vas a tener dos novias. El miedo y tu novia. El miedo, tenés que ir con el miedo a todos lados. Porque en lo desconocido, en la incomodidad que nadie se quiere meter, es a donde vas a progresar en la vida. Ya sea
desarrollo personalmente, ya sea en el área de desarrollo personalmente, ya sea en el área de la economía, ya sea en cualquier área, pero en el área que te vas a desarrollar, que vas a poder triunfar, es en el área que nadie quiere conocer. ¿Por qué? Porque todos le tienen miedo. ¿Por qué? Porque es un área donde la gente se siente incómoda y la incomodidad es lo que te va a hacer progresar. ¿Por qué te lo digo? Porque yo estoy acá en Miami, pero ¿qué te pensás? ¿Que no me puse incómodo? O sea, yo estuve acá en Miami literalmente en un momento tenía muy poca plata en la cuenta de banco. Y decís, fuck, tengo que hacer algo. Te pones incómodo. ¿Y qué haces? La incomodidad es estar incómodo y necesito salir a buscar trabajo porque cagué. Porque si no, no como. Entonces, ¿qué haces? Salís y buscas trabajo. ¿Por qué? Porque estás incómodo. Pero vos que estás ahí en tu oficina hace, no sé, un año, que seguramente no te la aguantás. La mayoría de la gente no le gusta donde está trabajando, lo hace solamente por la plata. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Trabajás 8 horas, no te interesa, estás en automático y a fin de mes cobras X plata. Es fácil, porque esa X plata capaz que te alcanza para comer y yo qué sé, vivirás con tus padres, vivirás en una casa solo, pero te alcanza para eso, para lo básico. Entonces decidís quedarte ahí y no vas a progresar nunca de ahí, no vas a progresar nunca. Si querés progresar, sabes lo que tenés que hacer, que es lo que querés hacer, pero no te animás. Querés renunciar a ese puto trabajo que tenés, que no te aguantás más a la gente de tu oficina, que no te aguantás más a tu puto jefe, a tu jefe de mierda que te trata para el orto, que te dice mañana llegá más temprano, no te lo aguantás y vos te querés ir de ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué te frena? El miedo ¿a qué? A lo desconocido para vos. ¿Qué es lo desconocido? Renunciar a ese trabajo y empezar a buscar otro trabajo, empezar a emprender. Eso te va a poner incómodo. ¿Por qué? Porque vos cuando renuncies a los 2 meses no vas a tener un sueldo capaz, entonces te vas a poner incómodo. ¿Por qué? Porque te falta plata, y esa falta de plata, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer progresar. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir a buscar trabajo, porque si no, no vas a poder comer, y si no puedes comer, te vas a poner incómodo. ¿En qué? En la comida, porque antes comías 3 huevos, ahora capaz que comes 1 huevo y te vas a joder hasta que no consigas trabajo. Máquina, el miedo lo tenés que llevar de la mano. El miedo no se te va a ir nunca. Hasta que vos no hagas la acción que le tenés miedo, no se te va a ir. No se te va a ir. El miedo siempre te va a acompañar, porque el que quiere progresar en la vida siempre va a tener miedo a dar el paso. ¿Por qué? Porque es un paso desconocido para él. Seguramente cuando entraste, cuando tu primer día en esa oficina de mierda que estás ahora, tenías miedo al, la gente, una oficina, el traje, ¿qué me dirá de mi jefe? Seguramente tenías miedo, pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque es lo común, es lo que la gente hace, entonces es un miedo más reducido. Pero ¿qué pasa? Mañana renuncia a tu trabajo, renuncia, mandalo a cagar, y todos te van a decir, estás loco, no sé qué cosa. Sí, porque la mayoría de la gente no hace eso. ¿Por qué? Porque los pone incómodos. Entonces, nada, lo que te quería decir con esto, que todos tenemos miedo, pero la única diferencia es que hay gente que actúa con miedo, lo hace, acciona, sin que el miedo te frene, y hay gente que el miedo es un freno de mano y te caga. Si vos tenés el miedo como un freno de mano al lado tuyo, que algo que no te deja, que estás anclado, pensá que el miedo es un ancla, y estás anclado ahí, no vas a avanzar nunca en tu vida, no vas a avanzar nunca vas a avanzar. Así que intentá actuar, por lo menos con un miedo, empezá con los miedos más boludos. No sé, sos una mina y te gusta un pibe, andá y hablale. No sé, sos un pibe y te gusta una mina, andá y hablale. Que es un miedo que tenés, pero hacelo, superalo, es un miedo muy boludo ese. Superalo y así vas a empezar a actuar con el miedo. Pero mira, estoy acá con el Publix, en el Publix, hace 4 meses no podía hablar a la cámara, ahora me la suda toda la gente que está acá, literal.
y te estoy haciendo un video de YouTube acá en el Publix, literalmente. O sea, y estoy así, ¿entendés? Y ya le superé al miedo. Entonces, ¿qué me importa lo que piense esa persona? ¿Qué me importa lo que piense ese? Me chupa un huevo. Me chupa un huevo, literal. Entonces, máquina, es muy simple. Supera el puto miedo que tenés. Superalo, porque no vas a avanzar nunca. Con ese miedo no avanzás nunca. Te vas a estancar en tu vida y te vas a querer matar. Porque estás en un trabajo que no te gusta y no lo dejás por el puto miedo que tenés al tema de la plata. Quedate sin plata y vas a ver cómo progresás tan rápido. Quedate sin plata y vas a ver cómo salís a buscar plata. Vas a ver. Máquinas, les mando un gran saludo acá del Publix. No sé por qué siempre vengo acá, a esta parte, pero bueno, hoy no quiero comprar fruta. Así que nada, saludos, superá ese miedo, superalo. ¿Cómo? Accionando con ese miedo. A ese miedo llevalo de la mano, que vas a progresar sí o sí. Con toda. Saludos.